Dios le bendiga, hermanos. En esta tarde vamos a leer Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, verso 20 al 24. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los santos. Padre, en esta hora estamos en tu presencia, Señor, dándote gracias por este gran privilegio que tú nos permites ahora, poder estar dentro de este lugar para alabar tu nombre y para deleitarnos con tu palabra, Señor. Danos gracia abundante para estar en tu presencia, Señor. Que tu Espíritu Santo tome dominio de toda mente y de todo corazón, Señor. Que tu palabra sea una revelación a nuestro corazón. Te lo pedimos, oh Dios, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Creo que hace no sé, o nada más yo siento calor. Pues yo los veo algunos con suéter grueso, otros. Pues abre la puerta, mijito. A ver, un diácono que abra la puerta de allí.
Si no, el que se va a ahogar soy yo. No sé si está abierta o cerrada la de este lado. ¿Está abierta? Bueno, que yo sí estoy sintiendo mucho calor. Aunque por mucho frío que hagan, no creo que es para tanto, pero sí se siente un poco sofocado. Pues vamos a entrar en este mensaje, el sextuplo propósito de la visita del ángel. O sea, un propósito, eran 6 propósitos, por eso dice sextuplo, los 6 propósitos de la visita del ángel Gabriel a Daniel. Y no vamos a hacer repeticiones, simplemente vamos a adentrarnos en la palabra de Dios, que para mí, en mi meditación personal de este mensaje, para mí es algo hermoso y algo glorioso. Amén. Porque no me gusta leerlo simplemente para leerlo, sino para sacarle el jugo, sacarle la vida, beber la vida que está allí en esas palabras. Y dice el hermano Branham, hablando acerca de su compromiso, de su responsabilidad para hablar estas cosas, queremos estar absolutamente seguros que tenemos la palabra del Señor antes que digamos, así dice el Señor. Amén. Debe ser un mensaje que proviene absoluta y directamente del trono de Dios. O si no, nunca lo deberíamos decir. Tiene que haber certeza, seguridad, antes de decir, así dice el Señor. Si no tenemos esa certeza, esa seguridad, pues nunca lo deberíamos de decir. Esa es la responsabilidad que él sentía como ministro, como predicador, al abordar este mensaje de las 70 semanas de Daniel, que muchos indoctos, siendo hasta doctores en divinidad, pues erraron en sus conceptos, porque ya conocemos la regla. Lo que habló un profeta en el nombre del Señor, solo otro profeta puede descifrarlo. Amén. Porque hasta la lógica te dice que así es. No vas a traer un panadero para que te arregle el carro, pues tienes que traer un mecánico para que vea a ver en qué está fallando el carro. Bueno, así son los ministerios, los misterios que escribieron los profetas, pues solamente otro profeta ordenado para eso puede descifrar los misterios de la Biblia. Amén. Solamente otro profeta, no cualquiera que diga, pues yo también recibo revelaciones, puede ser cierto y puede ser verdad, pero si no eres un profeta ordenado por Dios, nunca podrás decir, así dice el Señor, porque la palabra de Dios viene a los profetas. Amén. Ellos son los únicos que pueden descifrar cualquier misterio de la Biblia
si ellos en su ministerio están ordenados para eso. Entonces, hemos visto todas estas diferentes cosas sucediendo y vemos, dice el hermano, vemos al mundo en caos, en confusión. Vemos el tiempo a la mano. La escritura está en la pared. ¿Cuál escritura? Aquella que vio aquel rey. Una mano que escribió sobre la pared. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Amén. Entonces dice, hemos visto la escritura en la pared, todo lo que Dios dijo. Oímos, en aquellos tiempos, menciona el profeta acerca de una guerra. Oímos a nuestro presidente hablar de otra guerra que está ahora en camino. Y en aquel tiempo pensaron que era el principio de una tercera guerra mundial, que eso hubiera sido catastrófico. Y oímos, dice el profeta, oímos predicciones de que dentro de unas cuantas horas después de la guerra han predicho que las naciones no serán nada más que ceniza volcánica. O sea, la misma gente, cuando oyeron que estaba por principiar una guerra de esa magnitud, con el armamento que hay, pues las naciones se pueden destruir en unas cuantas horas, se pueden destruir a sí mismas, destruir el mundo con el tipo de armamento que tienen. Entonces, eso fue una alarma en aquellos tiempos. Más bien, en el año de 1961 había ese rumor de otra guerra. Entonces, y se oían muchos otros rumores, lo que quedaría después de esa guerra. La misma gente decía, no va a quedar más que ceniza volcánica. Y dice el profeta, y sabemos que ya lo tenemos. Así que sabemos que antes que eso suceda, la iglesia se tiene que ir. O sea, esas noticias, esas cosas pusieron en presión a la gente sin Dios y a la gente que se está esforzando por obedecer a Dios. Amén. Así que, Señor, ¿en dónde estamos? Esa es la razón que yo creo que Él nos permitirá saber. Nosotros hemos vuelto nuestros rostros hacia Dios para darnos cuenta. Démonos cuenta primero. Y en las 70 semanas de Daniel, ahí está encerrado todo el misterio con relación al trato de Dios con los judíos. Ya vimos que Dios solamente le restan, o a Israel solamente le restan 3 años y medio de Dios tratar con ellos. Entonces, o sea, la última semana de las 70 semanas, solo les queda media semana. Y eso es según la historia. Amén. Y según las cosas que han pasado, predichas y que ya ocurrieron, como que al Mesías se le quitaría la vida a la mitad de la semana. Amén. Entonces, la semana que les quedaba, pues eran 7 años. Y Jesús vivió su ministerio en 3 años y medio.
Y a la mitad de la semana, Él fue crucificado, Él fue muerto, porque así estaba profetizado. Amén. Que a la mitad de la semana cesaría el sacrificio, porque el Mesías sería crucificado, sería muerto, y eso ya sucedió. Entonces, desde ese tiempo, Dios dejó a los judíos y se volvió a los gentiles. Esos 3 años y medio que faltan, dice el hermano Branham, abarcan desde que la iglesia es arrebatada hasta el regreso de la iglesia. ¿Cuándo es el regreso de la iglesia? En el milenio. Ese espacio es lo que abarca, es lo que le resta Dios tratar con los hebreos. Por eso el hebreo es indestructible, ya lo dijimos. Es indestructible, porque Dios todavía tiene promesas que cumplirles a ellos. Amén. Y Dios trata con los judíos como nación, pero con nosotros los gentiles trabaja individualmente. Amén. Con cada persona, de uno por uno. Mientras que las promesas para Israel son para la nación, para ellos. Desde luego, para los que en verdad son judíos, porque no todo el que se dice judío es judío. Es como no todo el que se dice cristiano es cristiano. Pero hay cristianos de verdad, hay cristianos genuinos. En Israel es lo mismo. Hay hebreos genuinos, reales, que están esperando todavía la venida de su Mesías. Amén. Entonces, dice el hermano Branham, tomando esta profecía, que el ángel Gabriel, ya dijimos que el ángel Gabriel es un ángel enviado a los judíos o a los hebreos, son los mismos, judíos, hebreos, semitas, son los mismos. Entonces, el ángel Gabriel no solamente habló con Daniel sobre la inminente salida de Babilonia, su libertad, la de él y la de todos los hebreos que estaban en Babilonia, sino que el ángel Gabriel se extendió mucho más y le mostró a Daniel todo el trato que Dios iba a tener con los judíos hasta el punto final. Amén. Hasta que terminen las edades de la iglesia y Dios se vuelve a los judíos para tratar con ellos esos 3 años y medio. Bueno, eso lo mantiene a uno a la expectativa. Amén. Una expectativa real, genuina. No son cuentos, es una realidad, es una verdad. Si se cumplieron las otras semanas y la historia así lo dice, hermanos, no hay duda de que la media semana que falta se cumplirá al pie de la letra. Amén. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. ¿Quién era el pueblo de Daniel? Los hebreos. ¿Quién era
su santa ciudad, Jerusalén. Y el ángel Gabriel le dijo: en ese tiempo, 70 semanas que están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad, para terminar, son 6 cosas. La primera es para terminar la prevaricación. La segunda cosa es poner fin al pecado. La tercera es expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 6 cosas, amén, que culminarán con el ungimiento del santo de los santos. Entonces, son 6 cosas que le mencionó el ángel Gabriel a Daniel, y que todas ellas se van cumpliendo de acuerdo a como fue dicho, y se cumplirán también las que faltan. Sabemos que Israel es el reloj de Dios. ¿Quiere saber qué tiempo estamos viviendo? Mire lo que está sucediendo en Israel y usted sabrá qué tiempo estamos viviendo. Despierten, dormilonas. Pues hay una parábola de las 10 vírgenes, 5 se durmieron y las sorprendió la venida del esposo. Y limpiándose lagañas y todo eso, se dieron cuenta que no tenían aceite. Hay que limpiarnos las lagañas con tiempo. Hay que adquirir el aceite con tiempo. Amén. Entonces, ese fue el sextuplo propósito de la visita de Gabriel. Bueno, dice, empecemos con el número 1. Si es que quieren anotar ustedes, que traen lápices, el número 1, ese propósito fue para terminar la prevaricación. Esa es la primera cosa. ¿Y qué es prevaricar? Porque creo que nadie sabe. Terminar la prevaricación. Prevaricar es faltar voluntariamente a la obligación de su cargo, a la obligación de lo que se le encomendó. Y cometer una falta en el ejercicio de sus deberes también quiere decir delirar. También quiere decir hablar mal de otro. Pues yo lo vi en varios diccionarios para tener algo que decirles a ustedes. Amén. Hablar mal de una persona, eso es prevaricar. Es un pecado. Es un pecado. Entonces, el ángel le dijo que uno de los propósitos era para terminar la prevaricación de Israel. Esa es la primera cosa. Y para terminar la prevaricación de Israel, quien prevaricó contra Dios, ofendió a Dios. Amén. Habló contra Dios, actuó contra Dios. Cuando mataron a los profetas, cuando vituperiaron a los profetas, ellos estaban prevaricando contra Dios. Amén.
¿Sí lo están entendiendo? Si no, para volvérselos a repetir. No queremos cometer ese pecado de prevaricación, de hablar mal contra Dios, hablando mal contra sus siervos o sus hijos, porque eso es prevaricar. Entonces, prevaricó Israel, quien prevaricó contra Dios. Será el apartar de Jacob la impiedad, actuar como impíos. Eso lo hace a usted un ser lleno de impiedad, que no tiene piedad, que está actuando como un impío. Entonces, miren, para encontrar esto, abramos en Romanos. Si usted tiene tiempo, lea Romanos capítulo 11. Y en el versículo 21, miren, vamos a hacer, ¿qué? Terminar la prevaricación. Porque si Dios, dijo Pablo, Dios está poniendo, es decir, Pablo está poniendo como ejemplo un árbol, y también toma un árbol silvestre, y el árbol original con sus ramas originales, fue cortada una de sus ramas originales. Ese fue Israel. Y del olivo silvestre fue cortada otra rama y fue injertada en lugar de la rama natural. Uno es Israel, el que fue quitado del olivo natural, fue quitado para poner a una rama de olivo silvestre. Esos éramos nosotros los gentiles. Y en lugar de Israel, Dios puso la rama de un olivo silvestre. Pero según lo que dice Pablo, un día esa rama del olivo silvestre, cuando ya haya dado su fruto y Dios haya recogido su fruto, esa rama volverá a ser cortada y en su lugar será puesta la rama original, que son los hebreos. En síntesis, eso es lo que enseña Pablo en Romanos capítulo 11. Entonces dice Pablo, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿quién eran las ramas naturales? ¿Quién eran? Los hebreos, Israel. Si no perdonó a las ramas naturales, dijo Pablo, a ti tampoco te perdonará. Miren, quiero que cuando ustedes vayan a casa, bueno, el profeta recomienda leer todo el capítulo 11 de Romanos. Entonces, si Dios no perdonó a las ramas naturales, dijo Pablo, a ti tampoco te perdonará, porque tú fuiste injertado en el lugar de la rama natural, siendo una rama de olivo silvestre. Mirad pues la bondad, la seguridad de Dios con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Amén. Pues de otra manera, tú serás cortado, tú también serás cortado. Y aún ellos,
si no permanecieren en sí, si no permanecieren en incredulidad, ellos, los hebreos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, serán puestos, serán regresados de nuevo a su lugar original. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Está diciendo que habrá un tiempo en que los gentiles serán cortados e Israel será injertado otra vez. Es decir, vendrá un tiempo cuando Dios ya no tratará más con nosotros los gentiles. Porque la verdad, los gentiles somos un montón de testarudos, de renegados, de rebeldes, de paganos, de idólatras. Y a medida que veamos, vamos a ver por qué la misericordia nos alcanzó. Amén. Porque si tú, dijo Pablo, fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, tú y yo fuimos cortados del olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado. Amén. Nosotros éramos contra naturaleza, extranjeros, sin misericordia, sin Dios, sin ninguna esperanza en lo absoluto. Y Dios, por medio de su misericordia, para así darnos una oportunidad, cortó al justo Israel debido a sus prevaricaciones. Lo cortó y apartó al árbol de olivo natural e injertó a un olivo silvestre, a nosotros, contra naturaleza. En el buen olivo allí nos injertó el Señor. ¿Cuánto más estos, los hebreos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Amén. ¿Sí lo están captando? ¿Cómo desechó a Israel? O no lo desechó, sino que lo cortó para ponernos a nosotros. Pero viene ese tiempo en que nos quitará a nosotros para volver a injertar la rama natural del olivo que es Israel. Porque por eso dijo Pablo, de Israel son las promesas. La salvación, dijo, viene de los judíos, no de los gentiles, viene de los judíos. Y a ellos les fueron dadas las promesas. Entonces Dios tuvo que hacer ese acto, cortar la rama natural del olivo, que fue Israel, para injertarnos a nosotros y poder darnos vida, para que nosotros bebiéramos de la savia del tronco original, el cual es Cristo. Y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Amén. Entonces, dice, continuemos leyendo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado
la plenitud de los gentiles, hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Los gentiles terminarán como sodomitas. Nosotros ya no estaremos aquí, gracias a Dios. Pero los gentiles terminarán como Sodoma y Gomorra. Ya no más falta que los presidentes de las naciones del mundo salgan del closet. Es decir, que se declaren afeminados u homosexuales. Ya no más eso falta. Y dicen, qué valiente es, qué valiente es. La Biblia dice, qué podrido estás. Amén. Porque dejaron la costumbre natural para entrar en costumbres antinaturales. Entonces, a Israel le ha acontecido endurecimiento en parte hasta, o sea, tiene un punto hasta dónde puede llegar eso. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que Dios termine con los gentiles, Israel fue cegado. Ellos entraron en pecado y en prevaricaciones en contra de Dios. Hermanos, llegaron a llamarle Belzebú, príncipe de los demonios. Pues qué terrible es eso. Que hayan estado esperando al Mesías y cuando el Mesías vino no pudieron reconocerle. Amén. Y hablaron cuantas pestes en contra de su pastor, de su Mesías. Estaban ciegos y en prevaricaciones en contra de Dios, porque Dios los cegó para que nosotros pudiéramos ser injertados. ¿Lo entienden ustedes? Pues yo sí lo entendí perfectamente. Amén. Y luego todo Israel será salvo. Desde luego, el Israel escogido de Dios, no el que se dice, pues yo también soy hebreo. No, nada más por eso ya eres escogido. No. Dios se ha guardado un remanente. Amén. Lo original. Dios lo cegó a propósito. Por ustedes y por mí. Ellos no pueden ver porque Dios los cegó. Y todo Israel, el verdadero Israel, será salvo. ¿Qué dijo el ángel para terminar la prevaricación de Israel? Para acabar con ese pecado de desconocimiento a su propio Mesías. Yo he venido a decirte que el tiempo vendrá cuando terminará la prevaricación de Israel. Dios cortará esa rama silvestre, nosotros, e injertará otra vez a esa rama verdadera, los hebreos. Amén. Aunque no nos guste, a mí sí me gusta. Que esa rama será cortada cuando Dios haya recogido el fruto. Amén. Cuando Dios se haya llevado su novia, entonces esa rama será cortada, porque Israel debe ser puesto en orden en su lugar para terminar la prevaricación. Algunas veces hace que mi corazón salte al ver esa pobre gente miserable, los hebreos, que fue cortada allá sin saber a dónde iba. Hermanos, el propio Nicodemo
aquel gran fariseo y otros más habían platicado sobre los hechos y las obras de Jesús. Y Nicodemo fue de noche a tener una entrevista con el Mesías. ¿Y qué le dijo? Maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie haría las obras que tú haces si Dios no está con él. Es imposible hacer lo que tú haces. Se necesita que Dios esté con esa persona. Pero no pudieron, no alcanzaron a reconocer al Mesías. Amén. Y ver esa pobre gente miserable que fue cortada allá, sin saber a dónde iba, y pensar que Dios hizo eso en su gran misericordia para que yo pudiera ser salvo. Y usted también. Alguien tuvo que ser cortado para usted ser injertado en la vida. ¿Cómo podríamos jugar con nuestra salvación? No se puede jugar con la salvación. Menos ahora que sabemos que alguien fue cortado para que yo fuera puesto allí. Y pensar que Dios hizo eso en su misericordia para que yo pudiera ser salvo. Lo cegó a su propio Mesías, les ensordeció sus oídos para que no lo pudieran oír, aunque miraban directamente a sus milagros y miraban directamente a sus milagros y cosas que Él estaba haciendo. Amén. En Juan 12:37, creo que en el capítulo 12 o en el capítulo 8, es el 12, dice: pero a pesar de que Jesús había hecho tantas señales, no podían creer. Amén. Y fue hasta Nazaret, y sus propios hermanos tampoco creyeron. Es decir, los otros hijos de José y María. Porque Dios había dicho: tienen ojos y no pueden ver, oídos y no pueden oír, para que ellos no vean con sus ojos y oigan con sus oídos y yo los convierta. Dios los cegó y los hizo sordos a la palabra para que no se convirtieran. Está tremendo eso, ¿verdad? Pero fue para que nosotros pudiéramos tener una oportunidad. Si los hebreos hubieran reconocido a su Mesías, la misericordia jamás nos hubiera alcanzado. Él cegó a sus propios hijos y apartó a sus propios hijos de la mesa y los dejó faltos del Espíritu, para que Él pudiera hallar, para que nosotros pudiéramos tener una oportunidad de vivir, dándonos vida a nosotros. Amén. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Lo limpiará de esa impiedad. Sí, Él vendrá al monte de Sión uno de estos días, en el monte de los olivos,
Allí lo reconocerán a Él y todo Israel sabrá que es Él. Para ese entonces los gentiles llegarán a su fin. Esa rama que ha sido injertada, Dios le quitará el fruto que ha sido juntado y esa rama silvestre será cortada. Miren, recuerden unos versículos aquí antes de leerlo ustedes. Él dice: si esas raíces fueron santas y esas raíces fueron la raíz santa, también el fruto que sale de esa raíz santa traerá fruto santo. Amén. Eso es indudable. Y si esa raíz fue Jesucristo, quien es la raíz y el renuevo de David, si esa vida que estaba en él vino a través de la generación judía y fue cortada de ellos y sus ojos fueron cegados para que nosotros pudiéramos ver, entonces nuestras vidas tendrán que seguir el modelo de esa rama bendita, indudablemente, porque la vida del tronco, que es santo, recorre todas las ramas. Sí, hermano, Dios los cortó a propósito y los cegó. Va a decir usted: ¿y por qué lo hiciste, Señor? Pues ¿cómo puede decir el barro al alfarero: ¿por qué me hiciste así? No tenemos que hablar ni que decir nada, solo darle la gloria a Dios por la misericordia que nos alcanzó. Si no fuéramos unos viles gentiles, idólatras, paganos y quién sabe cuántas cosas más seríamos. Dios los cegó a propósito para que nosotros pudiéramos tener una oportunidad de ver. Lo que usted y yo tenemos que hacer como gentiles es no perder la oportunidad de ver, dándonos una oportunidad. Aproveche esta oportunidad para que usted no viva ciego, para que usted no viva su propia vida bajo sus propios conceptos, sino que usted venga a vivir bajo los conceptos de Dios. Aproveche la oportunidad, porque un día su tiempo se acabará. Así está escrito y así será hecho. Indudablemente que sucederá. Y nosotros andamos por allí como si fuéramos alguien. Pobrecitos nosotros los gentiles. Como si fuéramos algo. Arrogantes. Pablo les dice aquí: tengan cuidado de no hacer eso. Tengan cuidado, porque si Dios no perdonó a la rama natural, ¿cómo va a tener Él más misericordia de la rama silvestre? Amén. Así que andamos por ahí diciendo: yo soy presbiteriano, yo soy metodista, yo soy bautista, yo soy pentecostal, yo no necesito pastor, yo no necesito iglesia, yo no necesito esto, yo. Arrogante, usted necesita a Dios, tanto como lo necesita la prostituta, como lo necesita el borrachín. Usted y yo lo necesitamos a Él cada día. Y necesitamos traerlo al cuadro de nuestra vida. No camine como burro sin mecate. No camine como chiva norteada, sin saber, sin todo confundido. ¿Qué hago? ¿Qué hago?
Venga a la palabra, ella le dirá lo que usted tiene que hacer. Pero no queréis venir, dijo Dios por un profeta. Así es el hombre de arrogante. Él cree que se las gasta por sí mismo, que él puede solo. Si pudiéramos solos, Jesús no hubiera venido, ni la misericordia nos hubiera alcanzado. Amén. Así que dice, eso no significa nada para Dios. Ustedes tienen que nacer de nuevo de ese Espíritu Santo que viene de la raíz. Amén. Ya platiqué con fulano, ya platiqué con mangano, platiqué con este. No, venga a platicar con él. Con el Señor Jesucristo. Y pídale dirección para su vida. Y haga como Él dice. No sea como los que van a ver al médico y luego no les gusta lo que el médico les receta y dicen, no, yo no me la voy a tomar, y no se la toman. El profeta dice, si va a ver al médico, haga lo que el médico le dice. Si usted viene a Cristo, haga como Cristo dice en su palabra. Si no, ¿a qué viene a preguntar? Para burlarse de Dios y hacer como le da su gana. No moleste al Señor con esas cosas. Venga arrepentido, compungido de corazón, y verá cómo Dios tomará su mano y lo guiará, y tendrá victoria y tendrá triunfo. Venga al consejo de Dios. Muchas veces tenemos que desechar el consejo hasta de papá o de mamá o de la hermana o de mi hermano o de porque no concuerdan con la palabra de Dios. Pero venga usted a recibir el consejo de la palabra de Dios y haga como Dios le dice, y se enderecerá su barco. Si no, se irá al fango, se irá a lo profundo del mar, del océano. Quedará sin timón, sin capitán. Y usted lo que necesita es un capitán en su vida. Amén. Ya vamos a terminar lo que corresponde a esto. Dice, si esas raíces fueron santas y esas raíces fueron la raíz santa, también el fruto que sale de esa raíz santa, traerá un fruto santo, es decir, un fruto limpio. Amén. Y si esa raíz fue Jesucristo, quien es la raíz y el renuevo de David, si esa vida que estaba en él vino a través de la generación judía y fue cortada de ellos, y sus ojos fueron cegados para que nosotros pudiéramos ver, entonces nuestras vidas tendrán que seguir el modelo de esa rama bendita. No se ande haciendo religiones de higuera. No ande haciendo su propio delantal como lo hizo Adán y creyendo que así está mejor que los demás. Es un engaño, es una mentira. Venga para ser vestido con la palabra de Dios y no con delantales de higuera. Amén. Aunque parezcan más bonitos, no sirven. Se necesita la palabra de Dios. Entonces, recuerden que Él no está hablando de los gentiles. Solamente estoy añadiendo esto aquí.
para que ustedes puedan ver en dónde los gentiles tuvieron su oportunidad. Pero Él vino para terminar la prevaricación de Israel. Amén. Para ponerle fin. Ya casi vamos a concluir. Miren, si regresamos a Daniel otra vez, nos vamos a dar cuenta que aquí en Daniel, verso 24, para terminar la prevaricación. ¿Para terminar qué? Terminar la prevaricación de Israel. ¿Qué es prevaricar? Es ir en contra de algo. Amén. Prevaricar contra mí es hacerme un mal. Yo se lo estoy leyendo de lo que el profeta dice. Nadie está aquí por casualidad. Dios lo trajo para que oiga esta palabra. Ni los que venimos todas las noches de culto no estamos por casualidad. Amén. Estamos y fuimos traídos porque algo Él quiere decirnos. Entonces, mire, ¿qué es prevaricar? Es ir en contra de algo. Prevaricar contra mí es hacerme un mal. Prevaricar contra usted es hacerle un mal a usted. Así que Israel le hizo un mal a Dios. Y en esa semana se tentaba, ¿qué va a suceder? Dios va a terminar la prevaricación de Israel. Terminar la prevaricación. Ahorita Israel se expresa de una manera todavía muy grosera con respecto a la persona de Jesucristo. Y lo que yo he oído de otros judíos, no lo puedo decir en público, ni siquiera en lo personal con otro, porque son palabras muy groseras. Claro que no todos los judíos se expresan así, pero se expresan de la persona de Jesús de una manera asquerosa. Están todavía en prevaricación, hablando mal de su propio Mesías. Amén. Eso es verdad lo que le estoy diciendo, son testimonios verdaderos que no me atrevo a decírselo a ninguno. A mi esposa Ramona nunca se lo dije. Ahí está esposa ahora, tampoco se lo diría. Ni al de más confianza que parezca de mis confianzas, ni al copastor, ni a nadie. Son palabras muy insultativas que no me atrevo ni siquiera a decirlas como plática. Solo las oí de un judío y jamás me he atrevido a repetirlas. Ni una vez he repetido eso que oí. Así es el judío, así es el hebreo. Cuando se refiere a la persona de su Mesías, ellos todavía están ciegos. Amén. Todavía están ciegos. Pero un día el Señor bajará y terminará la prevaricación de Israel. Es glorioso, hermano. Ellos son así porque Dios los cegó a propósito. Amén. Para poder hacer lo que el mismo Jesús dijo: tengo otras ovejas, pero no son de este redil.
Así le dijo a los judíos: tengo otras ovejas, pero no son de este redil. Se refería a los gentiles. Amén. Pero oír a un judío renegado, oír expresarse de Cristo, es una cosa muy sucia, hermano. Cuando usted se encuentre un judío, ni siquiera se atreva a decirle: ¿qué piensas de Jesucristo? No se atreva usted. Ni se crea mayor que el profeta tratando de convertir a un judío. No se crea salsa, ni a tomate llega. Nada tenemos que hacer con relación a los judíos. Pero Dios se volverá un día a los judíos, y la rama gentil, el olivo silvestre, será cortado para que allí vuelva a ser puesto la rama natural del olivo. Entonces Dios lidiará con los hebreos, y ellos llorarán y gemirán, dice la Biblia, como llorar a un primogénito muerto. Así llorarán cuando lo reconozcan. Pero ahorita ellos están todavía ciegos hasta que el último gentil predestinado entre y que Dios recoja el fruto de esta rama silvestre. Cuando Dios recoja ese fruto, entonces eso será cortado. No habrá más salvación para los gentiles. Amén. Entonces todo Israel nacerá de nuevo. Dios va a terminar, y qué bueno, va a terminar la prevaricación de Israel. Será apartar de Jacob la impiedad, y entonces todo Israel nacerá de nuevo. Todos ellos recibirán el Espíritu Santo. Que dice: pues yo me quiero quedar para saber si es verdad. Fíjese que yo lo creo. No necesito quedarme para corroborar eso. Sé que la palabra de Dios se cumplirá al pie de la letra. Y así como nosotros nos gozamos en Cristo, un día Israel se gozará en su Mesías, que es nuestro Mesías. Pero Pablo habla de una forma maravillosa ahí en Romanos 11, donde dice que todo lo encerró bajo pecado para tener misericordia de todos. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Si usted es un prevaricador, uno que acostumbra a insultar al Evangelio, hablar contra el Evangelio, fíjese que el gentil no tiene tanta oportunidad como el hebreo. Sería mejor que se arrepintiera de sus pecados y de sus mentiras, antes que la sombra de la muerte cobije su alma. El gentil debe reconciliarse con su Dios y vivir una vida limpia, puesto que estamos injertados en el lugar que le correspondía a otro. Dios lo quitó para ponernos a nosotros. Aproveche pues la oportunidad y deje de andar a ciegas. Deje de andar dando palos de ciego y venga a Jesucristo. Es la única solución para los problemas de su alma, los problemas de su corazón, los problemas de su propia conducta y de su propia vida. La salud, para eso se llama Jesucristo. Pues Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie y ahorita damos unos avisos.
Padre, te damos gracias por habernos permitido estar estos momentos en tu presencia, Señor. Te damos gracias, Dios. Ayúdanos a vivir como personas agradecidas por lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Que tuviste que cortar a alguien para injertarnos a nosotros en el tronco de la vida, el cual es Cristo. Padre, te lo agradecemos con todo el corazón, porque eso es gracia de verdad. Padre, ahora nos disponemos para salir, para ir rumbo a nuestros hogares. Te ruego, Señor, que tomes en tus manos cada vida, cada corazón, que tú trates con cada hombre y cada mujer, Señor, hasta que haya una relación efectiva entre tú y los hombres y las personas. Muchas gracias te damos, Dios. Nos encomendamos a ti, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, un recordatorio